Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Primeramente, me gustaría dar las gracias a los organizadores por tenderme y abrirme este espacio para participar con todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos y estoy muy honrado, tengo que decirlo. La verdad es que estoy realmente honrado en tener esta oportunidad para expresar un poquito eh, pues lo que ha sido mi trayectoria profesional, esperando que esto les sirva a todos ustedes para poder seguir incursionando en lo que son las ciencias de la vida o en el área que ustedes deseen. Realmente para mí es muy importante y nuevamente agradezco a los organizadores. Hoy quiero, hoy quiero hablarles no solamente de mi trayectoria profesional, sino de posibilidades de muchos aspectos, o sea, grandes posibilidades. Muchas veces nosotros pensamos que las personas exitosas nacieron sabiendo exactamente qué querían hacer, pero, damas y caballeros, eso rara vez ocurre. La realidad es que la mayoría de las personas exitosas comenzaron con dudas, con miedo, con incertidumbre o cambiaron de camino en muchas ocasiones. Y quiero que esta charla, esta conversación, sirva para recordarles que ustedes no necesitan tener todas las respuestas hoy. Lo importante es seguir avanzando y también el que incluso ese avance siga cuando aún exista miedo. La ciencia necesita personas humanas, curiosas, resilientes. Necesita personas que sean capaces de levantarse después de fracasar. Y sobre todo necesita personas que quieran generar un impacto positivo. Mi intención hoy no es impresionarlos con logros que a final de cuentas creo que no tengo ninguno. Y mi intención es demostrarles que cualquiera puede construir algo extraordinario si encuentra propósito y decide no rendirse. Y la realidad es que yo tengo una frase muy personal y es que no hagamos cosas extraordinarias, hagamos cosas ordinarias extraordinariamente bien. Ahora, una realidad muy conocida es como la que ustedes pueden ver en pantalla, en donde tenemos el estudiante de las ciencias, ¿sí? En donde realmente cómo mis amigos me ven, cómo mi familia me ve, cómo me veo yo mismo enfrentando dificultades, enfrentando cosas a las que no nos habíamos expuesto anteriormente, cómo la sociedad me ve, cómo algunos amigos nos pueden ver y a final de cuentas la realidad de cómo es ser estudiante. Y no nada más me refiero a las ciencias de la vida, sino el ser estudiante. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿quién era yo antes de la ciencia? Es difícil porque la realidad es que no me gusta hablar de mí. Quiero ser completamente honesto con ustedes. Pero si yo pudiera decir quién era yo antes de la ciencia, pues yo también fui estudiante, con dudas, con inseguridades, y muchas veces pensamos que las personas exitosas nunca tuvieron miedo, pero eso, damas y caballeros, no es verdad. La diferencia normalmente es que algunas personas deciden seguir adelante aun cuando sienten miedo. Y la curiosidad fue una de las herramientas más importantes de mi vida. Hacer preguntas definitivamente cambió la trayectoria profesional y personal de lo que hoy soy en día. Y empezar a preguntarme el cómo funcionaba la vida fue algo que llamó mucho mi atención.
y el cómo funcionaban las enfermedades, cómo trabajaban la gente. Hay algunas películas que yo podría nombrar, por ejemplo, como la de Epidemia, donde sale Dustin Hoffman, sale René Russo, Morgan Freeman, por mencionar algunos actores, en donde un supuesto brote de ébola afecta a una comunidad de California y este grupo de científicos trabaja para contener esto y a final de cuentas logran contener esta enfermedad de su esparcimiento en Estados Unidos y global. La realidad es que yo decidí esto por una gran influencia y un gusto que yo tenía por el área de las ciencias de la vida, pero no todo eso fue así. Eh, Eso fue cambiando poco a poco. A final de cuentas, ¿quiénes de ustedes no soñaron con ser astronautas? ¿Quiénes de ustedes no soñaron con ser premios Nobel? ¿Quiénes de ustedes no soñaron con hacer muchas más cosas y tener en sus manos algo que pudiera cambiar el mundo hoy en día como lo conocemos? ¿Cómo se protegen los laboratorios? ¿Cómo la ciencia ayuda a las personas? Me llevó hacia este camino. Uno de los consejos más importantes que puedo darles es que nunca pierdan la capacidad de cuestionar, nunca aprendan esta capacidad de aprender. Yo les puedo decir, damas y caballeros, que el modelo tradicional de la gente es pensar adentro de de la caja. Y algo que a mí me gusta hacer es pensar fuera de la caja, como en inglés podría ser el think out of the box. Y esto me ha llevado a alcanzar nuevos horizontes y a ver cosas en donde la mayoría de las personas no lo habían hecho. Y ahorita vamos a incursionar un poquito más sobre esta parte. Pero también la curiosidad constante me lleva a buscar nuevas cosas, a buscar nuevos caminos, buscar nuevas respuestas. El deseo de ayudar. No hay nada más hermoso en este mundo que el tener la satisfacción, damas y caballeros, de que lo que ustedes hicieron beneficia a alguien más, a uno o a cientos de personas. Y lo más lindo que hay es hacerlo sin esperar recibir nada a cambio. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que me refiero. También, obviamente, cuando ustedes están en este proceso, pues de formación, puede haber muchas dudas sobre el futuro. Si yo les preguntara algunas cosas, algunos aspectos, muchos me dirían, ¿cómo se imaginan ustedes ahorita? ¿Cómo se imaginaron a lo mejor 5 o 10 años atrás? Y a lo mejor, ¿cómo se imaginan ustedes en 5 o en 10 años? Entonces, realmente yo podría resumir que yo era una persona que tenía dudas, tenía incertidumbres, tenía miedos, pero un gran deseo de aprender, un gran deseo de salir adelante. Y eso, damas y caballeros, también viene dado por una mentalidad. Y ahorita voy a tocar un poquito más de este aspecto. ¿Por qué estudié QFB? QFB, no sé si tengan esta profesión en Chile, pero en México, en muchos países, es químico farmacéutico biólogo. La realidad es que yo no quería estudiar químico farmacéutico biólogo. Yo quería estudiar medicina. Y yo quería estudiar medicina porque era el prestigio de los médicos, ¿no? El poder curar enfermedades, el poder ser un galeno en ese momento y con un prestigio porque, claro que da mucho prestigio al que a uno le digan doctor, el poder hacer milagros con las manos y el poder tener un conocimiento que durante muchos años ha sido entendido como una de las profesiones más hermosas de la vida, la medicina. Yo estudié QFB porque no me quedé en la carrera de medicina y eso es algo que al principio pues no me gustaba decir. ¿Por qué? Porque era un fracaso. Yo no pasé mi examen. Entonces uno no pasa el examen, lo interpreta como un fracaso y entonces tenía que buscar qué hacer.
Y siempre me acuerdo que yo tuve el apoyo de mis padres. Y siempre me dijeron, bueno, no vas a estudiar medicina ahorita, pero síguete preparando. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi madre, no voy a estudiar este semestre y voy a estar en la casa preparándome, estudiando para el examen de medicina, lo cual a mi madre le dio mucha risa porque dijo, yo no te quiero sin hacer nada. Y a final de cuentas, empezamos a buscar opciones. Había opciones que me llamaban la atención, había opciones que no me llamaban la atención. En algún momento me encantaba gastronomía. A la fecha me gusta gastronomía y me encanta cocinar. Pero en algún momento de las veces que estaba buscando opciones, porque busqué en derecho, comercio internacional, mercadotecnia, medicina en diferentes universidades. Desafortunadamente esto no era una opción porque pues las carreras son caras y más en escuelas particulares, pues las colegiaturas, las dificultades, pues obviamente sí son significativas, damas y caballeros. Entonces, yo en ese momento me acuerdo que estaba en casa y mi madre llega y me dice, te traje una información, un tríptico y decía carrera de químico farmacéutico biólogo. La realidad es que al principio yo no quería, yo estaba negado, pero después de empezar a abrir el folleto, este tríptico, pues venían cosas muy interesantes como las asignaturas, el campo de acción, en dónde podría uno trabajar, y entonces me empezó a llamar mucho la atención. De las cosas que realmente me llamaron mucho la atención es que estaba la parte de farmacéutico y uno lo asocia a farmacia, lo asocia a estos cuates ganan mucha plata, ganan mucho dinero. Entonces, ¿a quién no le gusta el dinero, damas y caballeros? A todos. Entonces fue uno de los principales motivantes, pero la realidad es que tenía una facilidad para la química. Yo no necesitaba estudiar para química. Bastaba con ver lo que tenía en la clase, pero adicionalmente los libros para mí era una cosa muy fácil entender la parte de la química. No toda la química, hago la aclaración, porque a final de cuentas hay asignaturas complejas dentro de la carrera que por supuesto que me costaron trabajo. Pero después de que empecé el primer semestre, yo recuerdo que mi madre me dijo, ahora sí puedes volver a tratar o puedes volver a presentar tu examen. Y en ese momento yo le dije no, porque algo que siempre fue una regla en casa es que lo que uno comienza, lo termina. Y elegí estudiar QFB porque entendí que la ciencia tiene un impacto en la vida real de las personas. La ciencia salva vidas. La ciencia protege comunidades. La ciencia previene crisis. Y quiero decirles algo muy importante. Busquen y elijan una carrera que tenga significado para ustedes. No importa que a lo mejor para los demás no tenga significado. Ellos no van a estudiar por ustedes. Ustedes, damas y caballeros, son los que van a estudiar, los que van a plasmar sus ideas y van a cristalizar esas ideas en sus sueños. Y el dinero y el reconocimiento van a llegar. Eso es cuestión de tiempo. Pero cuando existe un propósito, incluso los días difíciles y muy complicados y ultra complicados tienen un sentido. La pasión no siempre aparece de inmediato. Muchas veces se construye con el tiempo y claro, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa porque hay asignaturas que se nos pueden hacer muy fáciles. Cosas que decimos, así me gusta mi vida y no tengo ningún problema. Hasta que viene la primera dificultad y es en donde cuando pues nos ponen a prueba y donde muchas personas no aguantan la presión. Particularmente me considero una persona que le encanta trabajar bajo presión. A mí me encanta trabajar bajo presión, me siento muy a gusto y mientras muchas personas sufren para trabajar bajo estos niveles de estrés y de tensión, yo me siento más a gusto. Entonces, lo único que necesito es una taza de café y empezamos a decir, los problemas vengan. Pero también es importante mencionar que cuando esto viene, pues definitivamente no todo es agarrar el toro por los cuernos.
como decimos en México, no sé si sea una expresión que ustedes ocupen, pero en muchas ocasiones hay que agarrar y capotear al toro y decirle, ole, porque no todos los problemas los podemos enfrentar de la misma manera y no todos los problemas van a tener la misma solución. Ahora, algo que normalmente no hablamos, ocultamos o mencionamos muy poco es el fracaso. Y también no se habla suficiente de él. Todo el mundo habla de éxito, 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 pero muchas veces el camino al éxito está lleno de fracasos. ¿Sí? Las redes sociales muestran premios, viajes, resultados, pero no muestran las noches difíciles de llanto, de angustia. No muestran los errores, no muestran las veces que uno piensa en rendirse, no muestra las veces en lo complicado que resulta el seguir por lo menos avanzando, aunque sea un paso pequeño. Y quiero decirles algo, fracasar no significa ser un fracaso, ¿sí? Las personas exitosas normalmente tienen una enorme colección de errores detrás. La diferencia es que aprendieron a levantarse y aprendieron a enfrentar estas adversidades con los recursos que tenían. Si yo les pongo algunos ejemplos, no crean que todas las personas, todos los científicos, todas las personas que han sido exitosas en esta vida, han tenido todo. No nacieron siendo millonarios, muchos incluso nacieron siendo muy pobres, muchos fueron juzgados, fueron maltratados y a final de cuentas lograron algo que el resto de las personas no lo podían hacer. Nunca permitan que un mal momento, ¿sí? Un momento amargo defina el resto de su historia. Entonces, en conclusión con esto, va a haber fracasos, va a haber retos, va a haber situaciones difíciles, situaciones más difíciles, situaciones muy complicadas, pero esto no nos debe de desmotivar. Yo me acuerdo perfectamente que siendo estudiante, pues en algunas ocasiones viví momentos muy complicados, momentos personales, momentos de familia complicados, pero siempre el apoyo de la familia estuvo ahí. Y aún así, cuando había dificultades, uno siempre tiene que tener una mentalidad para decir, voy al siguiente paso. Sí cuesta trabajo, pero por eso mismo se hace. Hay una frase de Robert F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, que tristemente fue asesinado, en donde él habla y dice, decidimos ir a la luna. Decidimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Entonces, las cosas, damas y caballeros, aunque sean difíciles, se hicieron para que se puedan lograr. ¿Cómo? Con trabajo, con esfuerzo, es como una persona va a poder dar o tener los resultados que se puede esperar. Ahora, ¿qué momentos cambiaron mi vida? Yo puedo decir que han habido una cantidad impresionante de momentos que han cambiado mi vida y momentos que han ayudado a que tome decisiones y a veces momentos que también me han hecho tomar tal vez no las mejores decisiones de la vida. Hubo momentos específicos que transformaron completamente mi vida profesional. La participación en proyectos internacionales y entender que mi trabajo podía ayudar a proteger personas, comunidades, me ayudó a encontrar un propósito. El éxito normalmente no ocurre de un día para otro. Todo mundo conoce la frase de Roma no se hizo de la noche a la mañana. Se construye lentamente, con pequeñas decisiones que son repetidas durante años. Tienen que leer, tienen que prepararse, tienen que aceptar oportunidades, tienen que aprender constantemente. Yo recuerdo una de las primeras ocasiones que yo viajaba por cuestiones laborales fue a presentar un póster a un congreso. En ese momento, pues uno siendo estudiante no cuenta con los recursos financieros para ir. Afortunadamente mis padres me pudieron ayudar, me apoyaron, fui y presenté mi trabajo. No gané nada más que algo muy importante, experiencia.
y la experiencia en saber cómo era un congreso y saber qué era lo que yo tenía que hacer para presentar nuevamente trabajos en ese congreso. Algo que yo puedo decir aquí que ha sido determinante en mi haber profesional es que cuando yo era estudiante, estaba en octavo semestre de la carrera, me invitaron, o mejor dicho, me hicieron ir a una reunión de seguridad biológica. Y una de las personas que estaba exponiendo en ese entonces es una persona a la cual yo admiro profundamente, tengo un respeto muy grande por él, es un gran amigo y mentor, el doctor Edgar Sevilla Reyes. El doctor Sevilla Reyes está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él es investigador, él es virólogo y es un experto en el área de la bioseguridad y de la biocustodia. Él estaba dando una plática acerca de la seguridad biológica y su importancia. Y yo llegué a esa conferencia porque mandaron invitaciones y como mi jefe, mi tutor en el área de servicio social, no quería asistir a esa reunión porque era por la tarde, me dijo, tú vas a ir y tú vas a aprender lo que sea necesario y nos vas a comunicar de qué trata y qué vamos a hacer si es que nos aplica. Esa realmente fue mi incursión en el área de bioseguridad porque yo anteriormente, pues sí, ya estaba muy enfocado en el estudio de enfermedades infecciosas, ya trabajaba en el servicio de micología médica del hospital Dr. Manuel G. A. González, estaba haciendo investigación en pacientes con VIH para entender, pues muchas cosas, es una de las áreas que me gusta mucho, la infectología. Pero realmente el ver esto fue una ventana de oro, una puerta y una ventana de oro que me hicieron ver algo que yo no había considerado. Porque en ese momento, ¿quién demonios se iba a imaginar que la bioseguridad era importante? ¿Quién iba a pensar que yo habría sobrevivido toda la carrera sin entender qué era la seguridad? Porque eso a veces así pasa, damas y caballeros. Entonces, esta oportunidad que fue de oro, me llevó a participar en este evento de seguridad biológica que además me dio una constancia a la cual guardo con muchísimo cariño y sobre todo aquí en la diapositiva puse dos logos. El logo de la Asociación Mexicana de Bioseguridad que a raíz de esa participación en esa conferencia yo pregunté, porque hubo una llamada para los miembros de decir quién le gustaría ser parte de la asociación. Estaba en las etapas, la fase final de la formación y necesitaban más gente, más profesionales y obviamente profesionales que pagaran por esa membresía para mantener a la asociación. Yo recuerdo que regresé maravillado, los ojos me brillaban porque yo decía, esto me gusta, esto me apasiona. Y nuevamente vuelves a decir, soy estudiante, no tengo dinero, ¿a quién recurro? Al banco familiar. Entonces, llegamos, le pedí a mi madre, le expliqué para qué era el dinero y sin pensarlo me lo dio. Dijo, sí, entonces me volví un miembro fundador de la Asociación Mexicana de Bioseguridad y a empezar a aprender de los demás colegas. Colegas que tenían un doctorado, colegas que tenían maestría. Yo era un simple estudiante, pero tenía toda la ilusión y toda la emoción de estar ahí presente. Era algo que yo decía, yo quiero destacar, entonces hay que sentarse, hay que estudiar, hay que aprender a los demás, hay que escuchar. Entonces, y el estar en la Asociación Mexicana de Bioseguridad posteriormente me dio la oportunidad de empezar a interaccionar con otros colegas de la Asociación Americana de Seguridad Biológica, en donde realmente es la asociación de bioseguridad más grande y más importante a nivel mundial. Entonces, gracias a que yo empecé con estos proyectos, tuve la oportunidad de participar en mi primera conferencia de seguridad biológica fue con la asociación de APSA International. Fue en 2014. Yo he trabajado mucho con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y me han ofrecido muchas becas, me han ofrecido mucha ayuda para participar en eventos.
Y en ese entonces me acuerdo que sonó el teléfono y me dijeron, checa tu correo, y era una invitación para ir a la conferencia de ABSA. Algo que yo jamás había imaginado que podía hacer. ¿Por qué? Porque era demasiado costoso, porque tenía muy poca información acerca de ello, porque uno lo ve como que muy lejano, uno lo ve como algo muy difícil de llegar. Contesté, porque a final de cuentas, al principio, sí, uno piensa que habla inglés, pero la realidad es que es diferente el tener una reunión en inglés al mes o cada 2 o 6 meses a hablarlo ya todos los días en una forma muy fluida. Entonces, fue una serie de retos, de adversidades que había que vencer, pero fue fantástico el recibir ese tipo de noticias. Y posteriormente, el siguiente año vino otra invitación, más invitaciones internacionales, más participación, metes tu primer curso, lo aprueban, ponencias las aprueban, pósters las aprueban, te vas generando y vas ganando mucha más confianza y empiezas a despegar ese camino en las ciencias de la vida. Ahora, me encanta mucho esta gráfica, mucho, porque si alguien me preguntara cómo podrías definir el camino, la evolución de cualquier persona, es que en este muñequito que ustedes ven ahí en la gráfica, somos nosotros, ¿sí? En donde decimos cómo es nuestra vida y podemos pensar que nuestra vida es mucho, muy predecible, ¿sí? Sabemos lo que queremos, creemos que todo nos va a salir de acuerdo a como pensamos, como planeamos, como lo imaginamos y como lo deseamos, ¿no? Entonces, pensamos que eso va a ser así de fácil, pero llega un punto en donde viene un factor sorpresa. Ese factor sorpresa es el que nos lleva a un lugar completamente distinto, inesperado a donde nosotros lo habíamos imaginado, y ya no es lo que nosotros soñábamos, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos o anticipábamos que iba a suceder. Entonces, ese pequeño cambio o esa serie de factores o detonantes que nos llevan a un lugar completamente diferente es importante, porque nos puede llegar a lugares donde jamás habíamos pensado. En mi caso, fue uno de los lugares donde yo jamás pensé que iba a estudiar química y ahora me iba a enfocar completamente en el análisis de los riesgos. Y esto, damas y caballeros, pasa también en muchos aspectos. Las ciencias de la vida, todas las nuevas tecnologías, pues van en un paso acelerado, van en un paso verdaderamente rápido. Y realmente, si lo comparamos con las regulaciones que tenemos hoy en día, pues nosotros tenemos que la ciencia va 10 o 20 veces más adelante y nuestra respuesta, nuestra adaptación va muchísimo más lento. Y para cuando, si es que la alcanzamos a este progreso, pues obviamente la ciencia vuelve a dar un paso agigantado y nos vuelve a llevar ventaja. Un claro ejemplo, nanotecnología e inteligencia artificial, por mencionar algo. Entonces, aquí lo que yo les quiero decir es que necesitamos estar dispuestos y saber que en algún momento las condiciones que nosotros pensamos que íbamos a tener no van a ser las mismas y que eso nos puede llevar a un lugar diferente, pero con los recursos adecuados, con la preparación adecuada, podemos ir sin ningún problema a donde nosotros queramos ir. Y cuando yo me refiero a recursos, me refiero a contactos, me refiero a capacidades, me refiero a esa preparación que ustedes tienen, no nada más el aspecto financiero. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago profesionalmente? Aparte de ser químico, farmacéutico, biólogo, yo tengo un par de maestrías, una maestría en gestión de salud y está muy enfocada a la parte de la gestión de riesgos biológicos, pero es meramente administrativa, en donde lo que hice fue hacer estudios sobre el sector salud, cómo la salud pública se ve influenciada por diferentes aspectos, pero le di una connotación un tanto más hacia riesgos biológicos, que es a lo que yo me dedico.
La otra maestría que tengo es una maestría en gestión de riesgos y es una maestría que integra todos los riesgos operacionales, administrativos, ambientales, químicos, biológicos, financieros, de negocio, legales, reputacionales, por mencionar algunos, en todas las actividades para garantizar la continuidad de un negocio. Entonces, esa parte me ha permitido tener, si ustedes vieron la película de Matrix, en cuanto entran justamente a la Matrix, ven números y empiezan a ver fórmulas, eso así me pasó a mí. Y fue algo muy curioso porque cuando yo estudié estas maestrías, los profesores me dijeron, deshágase de todo el conocimiento que le enseñaron acerca de los riesgos. ¿Y cómo voy a hacer eso si toda la vida he vivido pensando que eso es lo adecuado, pensando que eso son las fórmulas que nos van a dar resultados? Pues no. La realidad es que me llevó a otro nivel completamente diferente. Mi trabajo actual combina ciencia, liderazgo, educación y gestión de riesgos. ¿Qué riesgos? Todos los riesgos, pero me enfoco en riesgos biológicos. Ahora, mi trabajo actual es ser gerente de los laboratorios de alta contención y también el gerente de respuesta a pandemias por parte de la Universidad Estatal de Michigan en los Estados Unidos. Algo muy importante es entender que las carreras evolucionan y muchas de las profesiones del futuro todavía ni siquiera existen, damas y caballeros. Por eso, las habilidades más importantes siempre serán el adaptarse, el trabajar en equipo, el comunicar ideas, el resolver problemas y aprender constantemente. La ciencia moderna necesita personas capaces de conectar disciplinas. Y el estar inmerso en este mundo de la gestión de los riesgos biológicos me ha llevado a tener puestos como ser asesor de la Organización Mundial de la Salud en el grupo de acción específica para bioseguridad y biocustodia, ser coordinador regional de América Latina y el Caribe por parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad y también ser el expresidente de la Asociación Americana de Seguridad Biológica. 2014 fue mi primera conferencia, una conferencia en donde yo quedé maravillado, extasiado por este mundo de la bioseguridad y yo pensé yo llegué a la conferencia sabiendo o creyendo, mejor dicho, que sabía mucho y regresé diciendo no sé nada. Hoy en día, damas y caballeros, voy a una conferencia y regreso diciendo sigo sin saber nada. Y 2024 fue el año donde un servidor se convirtió en presidente. 10 años pasaron de mi primera conferencia hasta que culminé con ese título, ese gran logro y un logro que comparto sin duda alguna con mi familia, con mis amigos más queridos y todas las personas que me vieron crecer y me impulsaron a ser la persona que soy el día de hoy. Lo que realmente significa el éxito. Quiero hablarles honestamente sobre el éxito. El verdadero éxito no solamente es dinero o reconocimiento. ¿Cuántos de ustedes, y pónganse a pensar un poquito, damas y caballeros, cuántos de ustedes, si ustedes abren LinkedIn, van a ver personas que suben un reconocimiento, personas que les encanta decir hice esto, hice lo otro y buscan una aprobación o buscan como el querer decir yo también estoy aquí o buscan querer decir también quiero esto, ¿no? El verdadero éxito es construir una vida con propósito, es generar un impacto, es ayudar a otros, es sentirse orgulloso de quién se están convirtiendo, ¿sí? Y algo muy importante es que la disciplina casi siempre vence al talento, ¿sí? Ustedes pueden tener un talento fenomenal, ustedes pueden saber leer
en un libro completo en 10 minutos. Ustedes pueden ser muy buenos para química, para bioquímica, para matemáticas, pero la disciplina, damas y caballeros, casi siempre va a vencer al talento, ¿sí? Hay personas muy talentosas que abandonan. Hay personas promedio que llegan muy lejos porque nunca dejan de avanzar y es lo que las convierte en personas exitosas. Nunca subestimen el poder de la constancia. Entonces, y me gusta mucho esta fotografía porque en algún momento, cuando yo tenía dudas en mi haber profesional sobre si tomar una decisión, si no tomarla, yo recuerdo que mi padre siempre me dijo: hijo, cuando uno está en la montaña, el único camino es la cima. Es decir, no te puedes echar para atrás. Ya estás ahí, tienes que seguir y tienes que alcanzar la cima. Y sinceramente ha sido de los consejos más extraordinarios que me han podido dar, porque es una motivación muy grande el decir, estamos en este camino y muchas veces es lo que a mí me gusta hacer con las personas. Pueden ser que haya personas que estén en la montaña comenzando a subir. Habrá algunos que estemos a media montaña o un poquito más arriba de media montaña. Pero si todos nos apoyamos, si todos nos ayudamos, incluso con motivación, con aplausos, con una ligera palmada en la espalda, eso se convierte en un gran apoyo cuando a veces ya el cuerpo no da, cuando la mente no da. Pero nuevamente, esto es disciplina y sobre todo constancia. Si pudiera hablar con mi versión más joven, definitivamente le diría varias cosas. Porque algo en algún momento, y quisiera hacer aquí una pequeña pausa, hace un par de años, cumplí 40 años y un amigo me dijo: oye, ¿no te gustaría tener 20 años otra vez? Más joven, más fuerte. Y le dije: pues sí, pero sin dinero, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas sigo esperando el dinero. Pero lo que aquí quiero compartir con ustedes es que si pudiera hablar con esta versión de mí mucho más joven, le diría varias cosas. Primero, jamás tengas miedo de equivocarte. Algo que seguramente todo mundo ha fracasado, ¿sí? Y podemos seguir fracasando todavía. No hay que tener miedo para equivocarnos. Segundo, rodéense de las personas que te retan a crecer. Quédense con las personas que los motivan a ser mejores. Quédense con las personas que van a estar empujándolos detrás para que sigan avanzando a su siguiente nivel. Yo tengo varios amigos con los cuales he trabajado y los cuales me han ayudado a llegar a niveles donde yo no había pensado que estaría, ¿sí? Y tercero, las oportunidades rara vez llegan cuando uno se siente completamente listo. No esperen a que el trabajo de sus sueños llegue cuando terminen su doctorado, su maestría, cuando tengan una casa, cuando tengan perro, hijos, cuando tengan los millones en el banco. Las oportunidades van a llegar cuando las dificultades están ahí y nos van a poner a pensar sobre qué hago. Y les voy a poner un ejemplo aquí muy importante. En algún momento, cuando yo me había cambiado, cada vez que cambio de trabajo, porque quiero seguir creciendo personal y profesionalmente, una vez y justamente antes de venirme a Estados Unidos, pues era un miedo muy grande porque era una incertidumbre. Yo dejaba un puesto muy bueno en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese momento yo era jefe de la red de laboratorios de investigación y vigilancia epidemiológica. Y el irse a un país diferente con una incertidumbre, porque yo iba por 2 años nada más, venía para acá a Estados Unidos por 2 años, pues es un gran signo de interrogación.
y es una incertidumbre muy grande porque uno no sabe con qué se va a enfrentar. Y alguien me dijo, deja tu base apartada y si no te gusta en 6 meses, pues regresas y vuelves a trabajar acá. A lo cual mi respuesta fue yo no me voy a ir pensando en que tengo algo seguro y si me siento inseguro regreso. Yo me voy a ir porque lo voy a hacer, porque las cosas se hicieron y una vez que se comienzan, se terminan. Entonces, muchas veces hay que atreverse primero y aprender el camino. Y finalmente, nunca permitan que alguien limite sus sueños. En alguna ocasión, algunas personas me dijeron, nunca vas a poder llegar tan lejos. Es algo que nunca se ha hecho. Ninguna persona ha sido presidente de la Asociación Americana de Seguridad Biológica que sea mexicano. Ninguna persona ha sido contratada para ser gerente de contención pandémica. Y damas y caballeros, cuando yo lo logré, ese día dije, sí lo pude hacer. Y no se lo dije a esas personas, lo dije a mí mismo porque no tenía caso hablar con esas personas. Simple y sencillamente es algo que para mí el muro del ego, de los reconocimientos, es algo que tengo en la cabeza y no en una pared. Y si estuviera en una pared, sería en la pared de mi casa, no en ninguna pared de alguna oficina o en algún lugar donde las personas lo pudieran ver. Simple y sencillamente los éxitos uno los tiene que ver y reflexionar de quién era antes de llegar a ser esa persona exitosa. La importancia de las conexiones humanas es muy importante. Nadie llega lejos completamente solo. Los mentores, los profesores y colegas pueden cambiar una vida. Las conexiones humanas son extremadamente importantes. La inteligencia emocional será una de las habilidades más importantes del futuro, ¿sí? Y aprender a trabajar con personas puede abrir oportunidades que nunca imaginaron, ¿sí? Y esta fotografía me gusta mucho, me gusta mucho porque es una fotografía que me tomé en 2017, si no mal recuerdo, y fue en una conferencia de la Asociación Americana de Seguridad Biológica. Yo era una persona mucho más joven pero todas estas personas siempre estuvieron ahí y el hecho ya de seguir yendo, seguir siendo un asistente de estas conferencias, la gente te buscaba para tomarse fotos, para que te sumaras a las fotos y gracias entre muchos profesionales, pero estas personas son las que también te inspiran, te ayudan a crecer y obviamente tú haces lo mismo con las nuevas generaciones. El mundo está cambiando rápidamente, ¿sí? La próxima generación se enfrentará a enormes desafíos, enfrentará nuevas enfermedades, nuevos riesgos tecnológicos, el cambio climático, las crisis globales, los conflictos geopolíticos. Por eso necesitamos científicos y personas más humanas, más éticas, más comprometidas. Y sobre todo, detrás de cada investigación existen personas reales. No todo es trabajo en esta vida, damas y caballeros. A veces algunos lo entendemos tras varios años, en donde uno dice si hay vida después del trabajo, si hay vida después del laboratorio. Pero a final de cuentas, si a mí me dicen en qué trabajas, yo les puedo decir, yo no trabajo, yo me divierto. Me pagan por divertirme, porque yo no considero un trabajo lo que yo amo. Y finalmente, damas y caballeros, quiero terminar con este mensaje. Nunca subestimen el impacto que pueden generar algunas de las personas que cambiarán el futuro. Probablemente están sentadas hoy aquí. Tal vez todavía tienen miedo, tal vez todavía tienen dudas, pero el potencial ya existe o se está construyendo. La ciencia necesita personas comprometidas y el mundo necesita líderes éticos y sobre todo humanos. Y lo que yo les decía que les quería contar, un proyecto muy personal, es que en 2016 se comenzaron unos seminarios académicos de seminarios para tratar de fortalecer las capacidades de bioseguridad,
de biocustodia de una institución que se expandió en los años subsecuentes a diferentes laboratorios de la misma institución, diferentes departamentos de la misma institución, se comenzaron a incorporar nuevas personas de incluso fuera de la institución, otras asociaciones de gubernamentales, otras asociaciones sin fines de lucro, proveedores, y hoy en día estos seminarios académicos siguen llevándose a cabo, ocurren cada viernes y con mucho gusto puedo contestar más sobre esto en la parte de las preguntas y respuestas. Ustedes también están invitados, es participación sin costo. Todos los viernes y a final de cuentas lo que buscamos es brindar entrenamiento y oportunidades para todas aquellas personas que es difícil que puedan tener entrenamiento por las cuestiones laborales, por las fuentes de financiamiento, por el escaso tiempo que pudieran tener, pero siempre hay que encontrar la forma. Y hoy en día tenemos participantes de más de 88 países, países angloparlantes, francoparlantes, países hispanoparlantes, por mencionar algunos idiomas de los tantos que tenemos, y tenemos una asistencia aproximadamente de 110 personas por sesión. A la fecha se han revisado más de 600 artículos científicos en una sola hora de clase a la semana. Entonces, eso es algo que yo puedo considerar como un éxito porque damos capacitación a quienes más lo necesitan y sobre todo escuchamos y atendemos las necesidades que hay en la región de las Américas, lo que nosotros llamamos nuestra casa. Y con esto, damas y caballeros, quisiera terminar, pasar a la parte de preguntas y respuestas y nada más cerrando con esta frase para decir, eh, cuando Noé construyó el arca y es antes del diluvio. Entonces hay que estar siempre preparados para todo lo que venga, damas y caballeros. Y por su atención, muchas gracias. Agradezco a los organizadores y voy a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, por la gran presentación que nos hizo el profesor Luis Carrera. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que le quisiera hacer? No, no, buenas. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer a la carrera por tomarte el tiempo y dar la charla que nos dio. Siento que es bastante bonita, bastante conmovedora e inspiradora. Y bueno, le agradezco mucho su asistencia, su apoyo. Bueno, quería preguntarle, eh, ahora, es un tema bastante reciente, supongo que ya estarán enterados y habrán hecho estudios y toda la cuestión. Pero acerca de lo del tema del antivirus, en ese crucero que está, bueno, el Atlántico, en el Atlántico creo que está ahora. Y bueno, supongo que su especialidad toca mucho ese tema, sobre como, cuáles son los protocolos de seguridad para contener una infección como esta. Siento que igual los medios como que como que le ponen mucho color, dicen que va a ser como la nueva pandemia y todo eso. Pero quisiera saber como qué opina usted desde su punto de vista experto en bioseguridad y en este tema. Bien, muchísimas gracias. Es una interesante pregunta y a final de cuentas me gustaría decir que este tema no es ajeno, no es diferente a muchos de los otros temas que hemos tenido. Este tema es un suceso epidemiológico que se dio en una forma en que nadie estaba esperando, tal cual como pasó con la pandemia de COVID, la pandemia de influenza H1N1, las epidemias de Zika, de chikungunya, de ébola. Entonces, a final de cuentas, creo que hay mucha información. Muchas veces cuando surgen los brotes decimos o pensamos que es algo inusual. Claro, es cierto, hay brotes inusuales.
Pero también algo mucho, muy importante es mencionar que hay una evolución de los microorganismos y que a final de cuentas nosotros, los seres humanos, estamos en contacto con ellos todo el tiempo. Y esto no es otra cosa más que un proceso evolutivo, es un proceso de convivencia de nosotros con los ambientes naturales. Creo que sí se desataron las alarmas porque evidentemente hay que activar protocolos, evidentemente hay que tomar medidas específicas, pero hay muchos protocolos, ya hay muchos protocolos, estamos hablando en diferentes instituciones, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos tienen protocolos, la Agencia Europea o mejor dicho, los Centros de Control de Enfermedades de Europa tienen estos protocolos y muchas instituciones los tienen. Entonces, simple y sencillamente, estos son el tipo de actividades que hay que estar revisando constantemente, revisar los protocolos, porque pues hay que saber cuándo aplicarlos y por eso mantenerlos actualizados nos va a permitir tener una mejor aplicación de los mismos. La crisis del hantavirus, yo lo veo que va a haber una serie de casos, pero no es definitivamente el siguiente evento que va a poner en jaque al mundo entero como lo hizo COVID en su momento. A título muy personal, COVID COVID puso en jaque al mundo, pero pudo haber sido peor. El coronavirus que nos tocó tenía una mortalidad muy baja. El coronavirus, pues obviamente sí era un nuevo coronavirus, pero pudo haber sido peor con un MERS coronavirus o con un SARS-CoV-1 en lugar del SARS-CoV-2. Entonces, sí va a haber una serie de casos, van a seguir identificando casos, pero a final de cuentas estas son pequeñas llamadas de atención que nos permitirían a nosotros como profesionales en el área de la salud es identificar dónde están las áreas de oportunidad que necesitamos atacar y cómo podemos colaborar de una mejor forma. Fue algo, pues sí, algo lamentable que pasara esto, pero a final de cuentas, pues es algo que es controlable y manejable y sobre todo la gente se alarma muchas veces cuando, por ejemplo, a veces es un hantavirus. Hantavirus está distribuido en la región de las Américas en una forma pues general. ¿No? Hay lugares donde no llega porque las mismas condiciones climatológicas no permiten el desarrollo de estos roedores, pero a final de cuentas es algo que tiene que ver con la epidemiología local y tiene mucho que ver son casos que están ahí. En algunos casos las instituciones los detectan, en algunos otros casos no los detectan. Pero por eso es importante el llevar un proceso yo no me gusta decirle vigilancia epidemiológica, sino de inteligencia epidemiológica para pues tener una contención de estas amenazas que afectan a la salud pública. Bueno, no sé si algún otro participante tenga alguna duda. Mientras tanto, yo quería nuevamente agradecerle, profesor Luis, por el tiempo que se tomó, por estar pendiente de la actividad y igual por el tipo de charla que nos dio que yo creo que va muy de la par con el proceso actual que nosotros estamos llevando como estudiantes. Y, y eso, aprovechar de preguntarle lo que mencionó de las charlas que está dando, el horario me lo podría compartir para nosotros subirlo en nuestras redes sociales y eso. Claro, de hecho, te envío un correo. Ujú. El correo viene con dos ligas. El primero, el seminario del día de hoy es aproximadamente en 30 minutos. Son todos los viernes yo doy este tipo de seminarios en una forma gratuita. Nada más se tienen que registrar por persona o si ustedes lo quieren ver en grupo, como también funciona, hay instituciones que uno se registra, pero a la vez dentro de ese mismo registro están viéndolo 40 o 50 personas a la vez. Entonces, eso es algo que yo los dejo.
independientemente a ustedes cómo lo quieran manejar. Lo que sí es que si requieren constancia de asistencia, porque doy constancias de participación al finalizar el año, sí se tiene que registrar cada uno para que yo tenga un seguimiento de quiénes se registraron a qué sesiones. Yo normalmente al final del año envío una liga para que ustedes capturen sus datos, su información y yo pueda justamente pues emitir las constancias correspondientes. Y insisto, es un evento gratuito, no tiene ningún costo. A veces los idiomas que ocupo es inglés, español, portugués, francés. Y a final de cuentas, la intención es brindar sesiones de capacitación. Es 1 hora a la semana, revisamos este artículo, 40 a 45 minutos de la revisión del mismo y el resto para preguntas y anuncios en general. Anunciamos muchas cosas que tengan que ver con oportunidades de bioseguridad, de biocustodia, y es un buen foro para conocer otros profesionales en el área de la salud. Entonces, todos los viernes a las 12 del día, hora del este de los Estados Unidos, que es la misma hora en Santiago de Chile, y, eh, y eso es la única época donde cambia es cuando nosotros cambiamos y pasamos al horario de verano, pero de ahí en fuera seguimos manejando el mismo horario nosotros. Y hay otro evento que mandé en la liga para un evento extraordinario que va a haber el próximo miércoles a las 12 del día. Y esto es con motivo de los próximos eventos masivos que va a haber, la celebración del Mundial de la FIFA en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, y un poquito sobre cómo estos eventos de grandes masas se pueden ver involucrados en actividades de inteligencia epidemiológica, contención de brotes, y también salió a colación lo del hantavirus porque pues las personas van a ir, van a viajar, ¿no? Entonces, por eso es que se saca este evento emergente, es 1 sola hora el día miércoles, va a ser un evento en español, y también ahí está la liga para el registro, no tiene costo alguno, entonces las personas que quieran registrarse lo pueden hacer. La liga nunca cambia para los seminarios, entonces si ustedes guardan esa liga, se pueden registrar para las sesiones que así les interese. Ya listo, creo que ahí voy a compartir entonces la información con la asociación, no solamente con acá de la Universidad de Antofagasta, sino de todo el país. Y Claro. bueno, una parte ya personal, una pregunta de que, bueno, eh, qué día conversábamos con los profesores que antes del coronavirus, actualmente acá en Chile no había ni siquiera laboratorio nivel 3, solo había nivel 2. Eso, bueno, me imagino que pasará mucho en otros países que están como en vía de desarrollo. Yo me imagino que es como importante que a medida del tiempo se vaya desarrollando esto, aunque igual genera como un riesgo que haya en estas instalaciones, pero es como necesario frente a brotes que hayan en distintos lugares. A final de cuentas, hay instalaciones de contención en algunos países y en algunos otros no las hay, pero eso no es, me gusta decir que no es ni bueno ni malo, sino que pues es la realidad. No, mientras algunos tienen unas capacidades un poco más extensas, una preparación mucho mayor, otros están en ese proceso. La gente Nosotros, los seres humanos, hemos aprendido a trabajar con lo que tenemos y tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que hacer uso de lo que tenemos y también hay que aprender a diferenciar cuando podemos hacer más o cuando debemos decidir parar, porque no podemos hacer más, porque la evaluación de riesgo nos arroja valores que nosotros no podemos asimilar. Entonces, en ese sentido, es una invitación a conciencia a las autoridades, a las instituciones, a los organismos, a que hagamos evaluaciones de riesgo para ver bajo qué contextos podemos actuar, bajo qué contextos podemos transferir el riesgo, bajo qué contextos debemos negarnos a aceptar el riesgo y bajo qué contextos hacemos colaboraciones. Entonces, eso sería mi única recomendación. Creo que estamos a tiempo de volver a organizarnos. Estamos en un proceso post pandemia aún, donde la recuperación ha sido gradual, ha sido compleja y nunca el mundo como lo conocemos va a volver a ser igual. Pero estamos en un proceso post pandemia en donde nos permite
nuevamente reagrupar esfuerzos, prepararnos, porque la siguiente pandemia puede ser peor. Perfecto, profe. Bueno, sin más alguna otra persona que tenga alguna duda, mientras si nos llegan a responder o escribir en el chat, agradecerle nuevamente, profesor Luis. Eh, si algo en el transcurso de estos días, o sea, le mencionaré si están interesados en la filial o en la asociación de que se haga como constancia de las actividades que me cuenta que son todos los viernes. Le avisaré eso y si no, hay que dar a disposición de cada persona que se pueda unir y todo el tema relacionado con eso, porque es una gran oportunidad para aprender de este tema que a veces, o de mi parte me interesa bastante y a otros compañeros igual, pero no encontramos mucho los medios para encontrar buenas fuentes como las que usted nos está permitiendo. Claro, con gusto. Y si hay preguntas posteriores, con gusto nos sentamos, las contestamos. Y nuevamente, pues agradezco la grandiosa oportunidad de estar aquí. Un placer conocerlos a todos ustedes y pues seguimos a las órdenes. Eso, profesor Luis, como al parecer ninguna persona tiene alguna duda más, muchísimas gracias, que tenga un buen resto de día y ahí estamos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Gracias, hasta luego.